Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos nosotros con el profeta Isaías, capítulo 10, del 5 al 7 y luego el 13 al 16. Así dice el Señor: ¡ay, Asur, vara de mi ira, bastón de mi furor! Contra una nación impía lo envié, lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para entrarlo a saco y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no pensaba así, no eran estos los planes de su corazón. Su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. Él decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. Cambié las fronteras de las naciones, saqué los tesoros y derribé como un héroe a sus jefes. Mi mano tomó como un nido las riquezas de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados. Tomé toda su tierra y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para piar. Se envanece el hacha contra quien la blande, se gloría la sierra contra quien la maneja, como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien no es leño. Por eso el Señor de los ejércitos meterá enfermedad a su gordura y debajo del hígado le encenderá una fiebre, como incendio de fuego. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios de la profecía de Isaías. ¿Por qué? Porque Asur aquí es el nombre de Asiria, el imperio más cruel y temible de la historia. La crueldad era inmensa y aquí justamente Isaías le está recordando y le está diciendo: recuérdate que eres un imperio en este momento, pero eso pasará. No eres eterno, solamente Dios es eterno. Y por eso le está recordando. En todo caso, si yo te he dado toda esa fuerza y te he dado esa gracia, es simplemente para que entiendas, para que sepas que yo te he elegido para que puedas hacer una misión importante en medio de mi misma creación, en medio de los mismos pueblos, a quien llamo también a la justicia. Pero y pensaste que eras el Dios, pensaste que eras tú el que ponía orden y todo lo que quería. Por lo tanto, a ti también caerá ese castigo tan fuerte porque no has oído la voz de Dios y has exagerado en tus formas de actuar contra los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.